cómo es una persona que no tiene bienestar mental y cómo es una persona que sí refleja bienestar mental. Si vamos a hablar de tener bienestar mental, es decidir pensar bien. No podemos desconocer unas realidades que tenemos. No podemos estar en el positivismo pues ilusorio, pero yo sí puedo pensar neutral o pensar lo mejor que puedo de la situación de manera consciente. Por eso para mí también pensar es una decisión. El bienestar es pensar bien. Las realidades que tenemos alrededor son bastante retadoras y desafiantes. Definitivamente pensar bien es ir contracorriente, yo. Hoy nos acompaña en nuestro segundo episodio de Afirmaciones TV Sandra Chacón, trainer coach, consultora y conferencista. Bienvenida, Sandra. Hola, mi querida Giovanna, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, feliz de poder sumar en tu lindo propósito, la verdad. Sí, yo también estoy muy emocionada porque este es nuestro segundo episodio y porque estamos vibrando en ese camino de dar herramientas a la comunidad en temas de desarrollo personal, financiero, espiritual y todo lo que concierne a cada día mejorar en esta experiencia humana que la vida nos regaló. Así es, totalmente. Y se necesita seguir apoyando a muchas personas con herramientas porque realmente se requiere. Así que qué bonito que estés aquí sumando a esta bonita tarea. Y hoy estamos hablando que nos quería hablar sobre yo decido estar en bienestar. ¿Qué significa para usted yo decido estar en bienestar? Bueno, primero pues es una afirmación que quise regalar a tu espacio. Gracias. Para ti fue esa afirmación en especial porque pues existen otras formas de cómo manejar un tema tan importante como es el bienestar, pero esa fue para ti. ¿Y qué significa yo decido estar en bienestar? Bueno, ahí parte la acción principal que es decido. Es una decisión. Considero que el bienestar es una decisión, pero también es un resultado. Y como es una decisión de todo momento, en las diferentes áreas y en las diferentes decisiones que nosotros podemos tomar en nuestro día a día. ¿Por qué no tomarla desde el filtro del bienestar? Yo considero que si esto realmente es lo que nos regala a nosotros conciencia, eso es lo que realmente a nosotros nos va a regalar un bienestar a largo plazo, no un bienestar momentáneo, que muchas veces se toma, ¿no? Sí. ¿Y cuántos tipos de bienestar existen? Bueno, yo desde lo que he podido compartir, trabajar tanto en mi experiencia personal como profesional, yo considero que, bueno, primero bienestar es la composición de dos palabras que si tú las vas a abrir es bienestar, ¿no? Entonces es todo apto, bien, que yo haga en este momento, el estar es en este momento desde mi ser para el hacer. Sí, son varias palabras, dice Sandra, suena como muy largo, ¿no? Pero está interesante porque Sí, pocas veces desglosamos el exacto. significado de una palabra. Claro, y me gusta porque igual también debo remitir quién fue la persona que me enseñó ese concepto, es Roberto Pérez, uno de mis maestros precisamente, que hace varios años llegó este concepto dentro de sus diferentes conferencias y a mí me marcó muchísimo. Y ahí fue donde entendí que este proceso de bienestar es un proceso integral. Ya después, una vez recibido como ese concepto tan profundo de la palabra bienestar, entonces ahí sí, de parte mía, he venido trabajando y profundizando las 4 dimensiones en las cuales yo considero que se debe vivir el bienestar de manera consciente. ¿Y cuáles son esas 4 dimensiones, dirás tú? Entonces está esta dimensión mental, porque para mí parte todo de ese bienestar mental que yo tenga. Ahorita vamos a profundizar de pronto un poquito en cada una de ellas, pero digamos que lo vamos a hablar de forma general en este momento. El segundo es el bienestar emocional. Y el bienestar emocional, bueno, ya sabemos que tiene que ver con las emociones, pero también es un elemento fundamental para el ser humano. Está el bienestar espiritual, porque nosotros somos un espíritu con un cuerpo humano. Ese es el verdadero orden. Y por aparte está el que mayor publicidad tiene, el que más se enfoca a muchas personas, que es el bienestar físico, porque tiene que ver con el cuerpo, que claro que sí es importante en este desarrollo de la materia, en esta experiencia humana, claro que es importante el bienestar corporal y físico, pero lo que muchas personas no son conscientes que es que ese es el resultado de los otros 3 invisibles.
Entonces, por eso desde allí yo lo trabajo. Considero que el bienestar bien trabajado y desarrollado da esos 4 beneficios. Sí, señora. Y si ampliamos un poquito más, Ujú. denos un ejemplo sobre el bienestar mental. ¿Cómo es una persona que no tiene bienestar mental y cómo es una persona que sí refleja bienestar mental? Excelente, muy buena pregunta. Bueno, una persona que está en bienestar mental, ahí sí vamos entonces a hablar de herramientas, porque no podría hablar de ejemplos si no hablo de herramientas para poder comenzar a llenar, digamos, de mayor sentido este concepto. Entonces, la persona que tiene bienestar mental significa, primero, dentro de la mente que tenemos, pensamientos, significados, memoria. En este caso tenemos visualización, que es imaginación. Tenemos la interpretación, que es supremamente poderosa. El lenguaje, lenguaje interno, lenguaje externo. Entonces, solamente con eso, sin entrar en más en detalle, pero con esos tenemos. Esos 8 ya con esos tenemos. Entonces, si vamos a hablar de tener bienestar mental, en el caso de los pensamientos, es decidir pensar bien, como alguien diría, o pensar positivo, o pensar por lo menos neutral. Porque yo le digo a las personas, a ver, no podemos desconocer unas realidades que tenemos. No podemos estar en el positivismo pues ilusorio, que también no sirve en El este momento tener. irrealista, No, sí. ese no. Pero yo sí puedo pensar neutral o pensar lo mejor que puedo de la situación de Exacto. manera consciente. Por eso para mí también pensar es una decisión. Por eso te digo que todo parte de la decisión. El bienestar es pensar bien. Entonces ahí vamos nosotros decidiendo. Hoy en día, frente a las realidades que tenemos, definitivamente pensar bien es ir contracorriente, John. Las realidades que tenemos alrededor son bastante retadoras y desafiantes. Y eso nos permite a nosotros el tener que pensar bien. Entonces, eso solamente comenzando por el pensamiento. Sí. Entonces, comenzamos con el pensamiento en este caso. Vamos con la visualización. Una persona que decide, en este caso, o estar en bienestar de la visualización, ¿qué se va a visualizar de sí mismo? Logrando objetivos, los sueños que tienen, proyectándose a futuro, trayendo a su mente esos lugares donde quieren estar o donde estuvieron que fueron de mucho bienestar. O sea, yo utilizo mi imaginación de manera consciente para yo decidir estar en bienestar. Y algo que aprendí estudiando programación neurolingüística, porque hice una formación en Practitioner en programación, es que cuando visualizamos, hacemos como hologramas en 3D y la mente visualiza todo lo que uno Exacto. Y lo, piensa, por decirlo así. exactamente. Y lo hermoso y lo maravilloso del cerebro, Joana, que eso es muy importante que lo tengamos claro, es que el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la imaginación. Y eso es un poder impresionante para todos. O sea, considero que eso es un superpoder. O sea, para las personas que no tienen, que dicen, "Ay, es que no tengo recursos", pero es que usted tiene la imaginación. Sí. Es que usted tiene la imaginación y el cerebro no, Y eso no es sabe. gratis, ¿no? Y es gratis, no cobran nada, o sea, no pasa nada. Entonces hay que hacer uso de eso. Bueno, por lo menos la imaginación con visualización, hoy en día la visualización ya está comprobada, herramientas de poder que se utiliza en todos los escenarios deportivos, los de la NASA hace como unas 3 semanas, 4 semanas, creo que lograron pasar por diferentes medios, como por medio de un ejercicio de visualización colocaban a toda alguna parte de su personal para buscar soluciones frente a la simulación. Entonces yo decía, wow, o sea, es increíble cómo esto está siendo utilizado de manera, espero, favorable, ¿no? Porque pues, Sí, la idea claro. es que estar en bienestar. Entonces tenemos el lenguaje. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? Ahí estás conociendo cuál es uno de los grandes dolores, las grandes cárceles mentales que nosotros tenemos. Ese mal Exacto. lenguaje interno que tenemos. Esa mala interpretación, ahí viene la interpretación también a hacer de las suyas, porque nos estamos contando la historia de manera muy desfavorable y negativa. Yo creo que los problemas más grandes de la humanidad es el tema de la interpretación. Exactamente. Y cada quien, entonces, igual tampoco es de seguir como exagerando más o de pronto dándole más, sino es decirle, oye, existe otra manera de cómo interpretar. Exacto. Puede ser que lo que tú te estás contando, existe alguna posibilidad que de pronto no sea tan verdad. ¿Te quieres dar el permiso de verlo con otros ojos? Y comenzar a hacer preguntas, bueno, es parte de lo que nosotros hacemos los coaches, de comenzar a cuestionar esas interpretaciones que a veces las tenemos como verdades absolutas y que no hay verdades absolutas, que también es muy importante. Cada quien hace su propia verdad. Entonces tenemos ese bienestar de la interpretación que yo le digo, ¿cómo te estás contando tu historia? Y si tú me preguntas a mí, yo me la cuento muy bien.
haciéndome justicia y haciéndome responsable, con los pies en la tierra, pero me la cuento muy bien, porque ese es mi poder. ¿Qué es hacerse justicia y hacerse responsable? Denos un ejemplo así como para la comunidad que hasta ahora nos está conociendo y no está en ese nivel de conciencia Sí, sí, de está muy bien. interpretar bien Sí, esta sí, forma de ver la vida. está muy bien. Bueno, yo sí considero también que el punto de partida de cualquier proceso de transformación es cuando yo me hago responsable. A ver, muchos de nosotros pasamos muchas situaciones, yo. Todos los que estamos aquí, todos pasamos muchas situaciones. Y sí es verdad, no fueron mentiras. Pero la interpretación de esos hechos, esa sí es mi responsabilidad. Como yo me cuento digamos, esos eventos, esos momentos dolorosos, eso sí influye determinantemente mi vida, eso sí está. Y como nosotros no tenemos herramientas, en este caso mentales, definidas, pues por eso es que nosotros hacemos, digamos, una tormenta, creamos los peores escenarios más terroríficos y ahí pues aparece un término que también es interesante a todos invitarlos aquí a que lo revisen, como son las distorsiones cognitivas, que son todas las alteraciones de pensamiento que nosotros hacemos, que es todo eso que no debería ser, pero que hacemos. Entonces el pensamiento fatalista, las generalidades, el blanco-negro, el pensamiento exagerado o minimizar la situación. Bueno, son varias, son más de 13, 14 que hay en este momento que no ayudan. Entonces eso hace que yo con todo esto, pues yo no me haga justicia porque realmente yo no me Mm. estoy contando la historia como es. Yo me lo estoy contando con las distorsiones y va otro tema de paso, pues que es un poco extenso, pero que se puede mencionar, que es con mi historia de vida frente a mis heridas, mis necesidades y mis dolores de mi vida. Entonces, yo no me hago justicia, porque yo ahí no estoy hablando de lo que sí estoy haciendo, de lo que sí tengo, de mis buenas experiencias, de cuáles son mis capacidades, de mis oportunidades, de mis sueños, de lo que he logrado. No me hago justicia. Entonces, hacerme responsable es qué voy a dar yo en respuesta frente a lo que sí me puede pasar, pero teniéndome en cuenta. No, y de pronto está bien que esos pensamientos pasen por la mente, ¿verdad? Sí, van a Que pasar, lleguen, que van a lleguen. pasar, van a pasar. Pero también está bien que si conocemos las herramientas, pues escucharlas y debatirlas. O sea, ¿por qué si me paro frente al espejo y el espejo me dice, o Joana le dice a Joana, mm, el cabello lo tiene muy largo, por decir, o sea, ¿por qué debatirle? No, pero es largo, pero está bonito, es brillante, es Exacto, sedoso. O sea, exacto. está bien escucharlo, ¿sí? Porque Sí, somos sí. seres humanos y está como en en nuestro ADN humano ese tema en nuestro cerebro de la interpretación de las realidades, pero escuchémosla, pero debatámoslo, ¿no? O sea, demostrémosle a esa, Argumentemos, ar- confrontemos esos pensamientos. confrontarlos, ¿sí? Exactamente. De la mejor Confrontar. manera, Ah, obviamente, ¿no? desde el amor, Del amor, siempre del amor, por eso desde el hablamos amor. entonces, en este caso, por eso una de las herramientas de bienestar en este caso es tener un diálogo interno sano, donde yo me haga justicia y me haga responsable. Ahí sí ves por qué es tan importante el poder hacer. Y un diálogo externo también que sea justo, que sea con la realidad, que esté libre, que sea un lenguaje cercano, un lenguaje asertivo, un Amable. lenguaje amable, amoroso, que realmente la comunicación realmente se pueda vivir como esos puentes que yo puedo conectar con las demás personas. O sea, considero que la comunicación es maravillosa, es nuestra súper herramienta, otro de nuestros grandes poderes, y que si la sabemos utilizar, pues con la escucha y con todos los otros elementos de comunicación, pues vamos a tener unos vínculos muy sanos, muy limpios y vamos a tener experiencias muy bonitas. Y esto se aprende de un día para otro. No, nah. Uno Sí, sí, quisiera, si ¿verdad? yo me, que a dónde me coloca el chi, ya entró la información, no. Esto es de práctica diaria, Claro, primero es darnos cuenta, ¿no? Lo la primero, yo creo que conciencia. todo parte es que yo me dé cuenta, que esté en ese ejercicio permanente de autoevaluarme, ¿no? Entonces, bueno, ahí por lo menos seguimos entonces con las herramientas mentales que tenemos más, los significados que nosotros le hemos dado a todo en la vida. O sea, Mm. para mí ha sido un ejercicio demasiado poderoso y liberador darme el permiso de comenzar a revisar muchos significados de mi vida y cambiarlos. Y ahí aparece una de mis grandes o de mis, digamos, de mis herramientas consentidas que se llama el resignificado. Abro ese significado. Por ejemplo, los valores, algo tan sencillo como los valores, pero tan poderoso como los valores. En mi caso personal, diría uno de los que tanto
me ha cambiado la vida, por lo menos ha sido el valor de la excelencia. Durante casi 40 años de mi vida, la excelencia, el significado que yo tenía era hacerlo perfecto y no cometer errores. Desde los 41 para este lado es decirle, no, Sandrita, aprendemos del error, te vas a tratar con amor, es una oportunidad de mejora y ahorita Exacto. mi excelencia es mejora continua. Entonces, ¿qué? Y más mi hija también llegó como esa supermaestra frente a su realidad de aprendizaje que me enseña que cada uno de nosotros está en un punto propio, que no nos podemos comparar, que no hay estándares establecidos, que cada quien está haciendo lo Por que la mejor ausencia de esas puede con lo que herramientas tiene. en alguna etapa de la vida, pues uno piensa que amor propio, por ejemplo, es pensar primero en los demás y de último uno. Y cuando en terapia aprendí esta herramienta y esta forma diferente de ver la vida, y la terapeuta me dijo, de ahora, ¿usted a quién le sirve primero el desayuno, por ejemplo, con su esposo? No, pues yo primero le sirvo a mi esposo y luego me sirvo el vino. Dijo, de ahora en adelante va a servir primero su desayuno y luego el de mi esposo. Y yo, se me hizo un nudo en la garganta. No, eso no puede ser posible. O sea, eso, solo eso es un símbolo o una forma de manifestar el amor propio. Exactamente. Igual, Y uno lo ve como egoísmo, ¿no? no, pues ese es el detalle de cómo hay demasiada basura, digo yo, o distorsión frente a algo tan importante. Y tiene que ver mucho con los modismos, las costumbres, las tradiciones que hay que respetar, Los Joana. Claro, refranes. yo considero que hay que respetar, es un proceso de desaprender y aprender otra cosa, tampoco de invalidar quien lo vive, porque también es de respetar y llegar hasta ciertos momentos. Hay personas que manejan hasta ciertas acciones y otras no, y eso también se respeta. En mis procesos, por lo menos de los que he tenido, que gracias a Dios han sido muchos en este tema, he entendido que el nivel de profundidad lo da la persona. En mi caso sí me he dado el permiso de verlo desde todas las perspectivas posibles porque para mí todo ha sido una conquista. Y dentro de ese amor propio, pues precisamente uno de los temas centrales también que van de la mano como ese bracito del amor propio son la sanación de las heridas emocionales, que ha sido otro de mis grandes temas, otro de mis temazos, Hermoso tema. de los temas que definitivamente es un antes y un después, como el amor propio para mí, y de la mano está la aceptación. Entonces, como hazte cuenta, como si esos bracitos ahí que van saliendo, entonces dice, ¿cómo así, Sandra? Sí, ya le conté 4 bracitos, he hablado acá, ¿no? Amor propio, en ese caso, todo lo que son las heridas emocionales, que es un tema que, pues, en ese momento tú me preguntas de la mayoría de mis sesiones personales, el 90% está basada en trabajamos ese tema, casi la mayoría. No, y uno puede hacer un trabajo de sanación y hasta el día de hoy, no, bueno, ya superé muchas cosas de la infancia, de la adolescencia, mas sin embargo se siguen abriendo heridas emocionales a través de la vida hasta el Claro, final de los días. O sea, la exactamente. importancia de las herramientas para saber cómo manejar una nueva situación donde pueda presentar una herida emocional. Exactamente. Y el tema de heridas emocionales es un tema que está en todas las dimensiones, porque está en la parte mental, asociadas con creencias limitantes, ¿sí? Está asociada en la parte emocional con todas esas emociones de baja frecuencia como frustración, culpa, vergüenza, que duran y que predominan tanto tiempo en el ser humano, ansiedad, miedo, bueno, en toda la índole. Y está en este caso en sí en la persona porque es la traición. Entonces miremos que son todas en esa área espiritual como la traición, como el abandono, como el rechazo, entonces como la humillación. Entonces te das cuenta de que ahí están enlazadas. Ese tema definitivamente da mucho bienestar cuando yo lo trabajo. No gusta tanto porque sí hay que pagar un costo emocional. Hay personas que prefieren anestesiar el dolor con las distracciones mentales, con los apegos o con lo que el mundo ofrece y no se hace cargo, pero cuando llegan las crisis, entonces como no tienen herramientas, pues ahí es donde las crisis las sienten de una manera impresionante. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. eh, que si llegó la oportunidad, si llegó la información, si ya me di cuenta que me corresponde hacerlo, bueno, se vale ya salir de esos patrones y de atraer las personas que van a llegar de la misma manera a mostrarnos las mismas heridas de siempre. Porque el sufrimiento, Exactamente. que es lo que es la no aceptación, se va a dar cada vez de manera más fuerte. Eso sí ya que lo aprendí bastante, ¿no? O sea, tú no te puedes hacer la loca. La vida viene y te muestra, no, espera tantico, 5 minutos, le aprieta otro poquito más. Y cuando te des cuenta, estás viviendo unas situaciones supremamente desafiantes donde se pagan precios muy altos.
Y hay mucha vida que se deja de vivir por no haber sido valiente en hacer la sanación cuando correspondía. Aunque también después ya entendí que cada cosa va a pasar en el momento que es. Hay personas que necesitan mucho sufrimiento para tomar Sí, conciencia. sí, Hay personas que no. Y también sí. eso es una decisión El personal. umbral de sufrimiento es Es diferente para diferente. cada Es persona. diferente. Hay personas que se la pasan toda la vida sufriendo. Porque hay ganancias allí increíblemente. Atención hay ahí. Y es una de las necesidades del ser humano. Uno queda Sí. como cuando uno comienza a trabajar eso, uno Con- dice, ¡ah! ¡Wow! Con razón. Ya uno entiende muchas cosas también. Pero bueno, ahí está esa herramienta. Entonces, bueno, esa herramienta es de sanar. Sanación también es una herramienta en el caso del ámbito espiritual. Diría yo, ¿no? Ahí a mí hay un santo que me encanta, que aporta una forma de vida muy bonita de la espiritualidad que a mí me encanta y que aplica, independientemente que sea un santo que no es religión, pero que está dentro de nuestra religión católica, pero digamos que uno lo puede utilizar en cualquier espacio, de cualquier lugar. Y él habla de San Ignacio de Loyola, habla de 4 valores de la espiritualidad que a mí me llegaron mucho y considero que son fundamentales y que son herramientas para el área espiritual en este caso. Es la verdad, promotor de la verdad. De la verdad, ok. no mi verdad. Y con mi verdad hago y deshago, no, la verdad de la verdad. La vida, ser personas que están defendiendo, cuidando, gestionando, promotores de vida. Si nosotros estamos desde allí, hacemos muchísimo bien y bienestar a la humanidad. La justicia, y la justicia antes entendida porque si nosotros miramos la justicia tenía muchísima reconocimiento social, pero la justicia que nosotros no entendíamos que antes tenía tanto reconocimiento, parte de la coherencia. Nosotros ahorita la justicia no la entendemos como fue evocada anteriormente. La justicia evoca la integralidad y la coherencia. Entonces, la justicia desde la coherencia y la integralidad, que es maravillosa, y el bien. Por eso me parece valiosísimo porque es, ¿qué pasa si yo desde mi línea espiritual, todo lo que yo vivo en mi día a día, decido para hacer las cosas bien? Tú vas a estar en bienestar. No hay otra manera. Claro. Si tú actúas, piensas bien, dices bien, haces bien, actúas bien, tú vas a dar bienestar. No hay otra forma diferente de que vayas a dar. Entonces, a mí esos 4 valores me parecen Verdad, fundamentales. vida, justicia, falta uno. Justicia y bien. Ah, el bien, Ahí están los 4. Y es de promotor San del bien. Ignacio, sí, son los 4 valores de la espiritualidad de San Ignacio Loyola. Hace algunos años recibí esa información en una formación y a mí me llegó, o sea, es como que de una, ya entendí, por ahí es. Y de alguna manera considero que habla mucho también de los valores de mi vida, ¿no? El valor de valores de mi vida, o por lo menos el valor más importante de mi vida es la integralidad, es ser íntegro. Y tiene que ver mucho con esas 4 conjugadas todo el tiempo. Entonces, ahí vamos nosotros también conociéndonos, porque ahí también, pues esto que estamos compartiendo es una forma de cómo Sandra ha vivido, ¿no? Pero existen muchas Claro. formas y muchas maneras. Pero digamos que esa ha sido como la conclusión de la experiencia que yo ya he venido Y son las teniendo. herramientas que también usted practica con sus Coaches, coaches. coaches, en este caso, ya sea individual o de manera colectiva, en mis conferencias, en los espacios que tengo de tener conversaciones de valor, pues aquí voy yo aportando, pues digamos, siempre estas herramientas Es tan lo que importantes. vibra con su alma, lo que practica, lo que transmite. Chévere. Sí, así es, así es. Y las herramientas de bienestar físico. Bueno, de esas sí hay bastantes. De esas sí hay bastante promoción, encontramos muchísimo, muchísimo en todas partes. En este caso, bueno, el físico, hoy en día hay varias herramientas. Primero es la conciencia corporal. Es importante que cada uno de nosotros nos conozcamos nuestro cuerpo. El cuerpo, cómo funciona, cómo es, qué sensaciones siente, qué le gusta, qué no le gusta, es una experiencia muy personal. Entonces, esa conciencia corporal es importante que estemos nosotros escuchando, leyendo nuestro cuerpo. Y ahí nos va a dar mucha información. ¿Cuál es mi tolerancia al dolor?
qué tanto frío soy capaz de soportar, qué tanto siento calor, o sea, todo ese tipo de sensaciones que hace que yo me pueda dar, en qué espacio me siento más cómodo, veo que mi cuerpo está más libre, está más suelto, o en qué espacio definitivamente yo no puedo estar porque siento muy denso, porque me siento incómoda, porque el mismo cuerpo me dice, váyase de allá. Entonces, esa conciencia corporal es muy importante. Pocos de nosotros sabemos, por ejemplo, las enfermedades, si nosotros realmente lográramos tener conciencia corporal y leer esas señales que nuestro cuerpo nos dice, entonces la gente no desarrollaría enfermedades. Porque es que antes de una enfermedad llegó síntomas y malestares Que uno no quiso escuchar. que no escuchó por estar distraído, por Sí. tener su atención en otras O cosas. sí los escucha, pero Se hace los... el loco. Sí. Eso no es nada, eso es una cosita chiquita, chiquita. Entonces, claro, sí recibió las señales hasta que llegó la super señal mayor, que para mí la enfermedad es un llamado de atención de la vida. Venga, 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 Así venga. es. Aquí, por favor, ya. Usted, priorícese, usted, cuídese, usted, es su vida. Entonces, la enfermedad es eso, la enfermedad no es un castigo, no, pues es algo que usted, algunos fueron silenciosos, otros sí fueron visibles. El hecho es que ya llegó. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Entonces, para mí sí es un llamado de atención que la vida me está diciendo, póngase usted de primero porque ya que usted no se puso antes, pues le tocó ahorita. Sí, es un maestro de vida. Es un maestro de vida, exactamente. Para mí hay muchas ganancias detrás de la enfermedad. Entonces, bueno, ahí está. Físicamente, ¿cuál más? Ya hemos hablado algunos, que es caminar mínimo 30 minutos, hacer estiramiento, importante. 15 minutos de sol, preferiblemente el sol de la mañana, ya hoy en día lo dicen. Caminatas en la naturaleza también es muy importante, o en este caso lo llaman, hoy en día los japoneses lo llaman eh, baños de bosque o sí, baños verdes. Ah, qué Yo chévere. No he decía, escuchado ese ya término. tiene un término claro, yo lo busco en pocas palabras, es vayan de para la naturaleza. Vaya, camine descalzo, importante, buenísimo. Caminar descalzo, abrazar quien quiera abrazar, abrazos a los árboles lo pueden hacer. Contemplación también se puede hacer. Contemplación es parte de las espirituales, ¿no? Presencia, mindfulness y contemplación son herramientas de presencia, tanto que sirven para la mente, para las emociones, para la parte emocional, para la parte espiritual y también para el cuerpo. Esas son de esas herramientas que tienen los cuatro, ganancia en los cuatro lados. Contemplación, bueno, y en este caso, alimentación consciente. Esta Sí. alimentación consciente importante. Hoy en día también tenemos grandes expositores, gente muy Sí. buena que está compartiendo mucha información relevante. Conocer también dentro de la autoconciencia corporal, conocer nuestros momentos de vida, porque no es lo mismo tener 15 años, 7 años, 15 años, 20 años, 30 a los 40 o Claro. en la etapa que nosotros estamos viviendo y entender que en cada uno de esos momentos hay cambios, porque en ese autoconocimiento o autoconciencia corporal yo debo entender que hay elementos biológicos que están ahí. También aceptar, hay otro elemento importante, herramienta de la parte del cuerpo es en ese caso es aceptación corporal. Aceptarnos como somos, físicamente y interiormente dentro de nuestro organismo, llámese así. Eh, Quienes no soportan de pronto la lactosa, bueno, ya se sabe que usted no lo tolera, acéptelo. Quien de pronto desde nacimiento tuvo alguna característica, en mi caso, yo desde que soy pequeña siempre he tenido molestia en mis rodillas, siempre. Y la he trabajado por muchas maneras, de muchas formas, pero ya después, a medida que fui conociendo, entonces hubo un concepto del médico donde él me decía unas características, o sea, hay unas particularidades de mis rodillas, Ah, ok. entonces yo debo mantener un peso moderado porque si no va a haber unas consecuencias. Entonces siempre ha sido así, y digamos, es cuando dice, es que nació con error de fábrica. No, no es que nació con error de fábrica, sino que naciste con eso, y más si Es yo una voy a condición. mirarlo y voy a mirar las rodillas dentro de lo que significa la molestia de rodillas, dentro de la Biodescodificación. biodescodificación, existe precisamente todo lo que he venido desarrollando. Es bajar el ego, que ha sido parte de la soberbia de muchos años de mi vida, es desarrollar y permitirme la humildad, es trabajar la aceptación de las circunstancias. Entonces, mira que todo está enlazado. Algo que es muy importante dentro de la dimensión del cuerpo es entender que el 90% de las enfermedades son de origen emocional.
Y cada una de las áreas están entrelazadas y están integradas. Una conlleva a la otra. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cuerpo? Estar sano. Pero el estar sano físicamente es un resultado cuando hay sanidad mental, sanidad emocional y sanidad espiritual. Por consiguiente, el cuerpo está sano. Es como la recompensa. El cuerpo es donde se canalizan las Se emociones. canaliza, donde se muestra que realmente tu rostro, tu piel, tu cabello, todo está allí. Entonces, ese también es un elemento importante como para que también lo tengamos en cuenta. Y en cuanto a los momentos, es aceptar los momentos de vida, porque hay cambios que ocurren. Las hormonas van a tener momentos de protagonismo en la vida, por lo menos de las mujeres, bastante predominante desde siempre. Podríamos hacer un podcast solo de temas de hormonas, Uy, no, cómo afectan el bienestar. impresionante, Dios mío, qué locura. En todos los momentos, de nuestro ciclo menstrual, en la adolescencia, tanto hombres para mujeres, en la lactancia, en el caso de traer una vida. Ayer casualmente tenía una sesión de una persona muy querida y me decía algo que yo viví como fue la depresión postparto y las secuelas que se dieron de esa situación en su relación de pareja. Entonces yo decía, wow, o sea, es increíble y todo es hormonal. Entonces uno dice, ¿a quién le echamos la culpa? A las hormonas. ¿Y a quién más le echamos la culpa? Pues no hay que culpa, es parte de lo que también soy yo. Parte del proceso. Entonces parte del proceso que hay que tener en cuenta y que hay que documentar. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues con información, Joana. Exactamente. Con comprensión de los compañeros que tengamos nosotros, que conozcan también eso de nosotros. Entender que nosotras durante un ciclo menstrual pasamos por 4 fases durante estos 28 días y hay 4 momentos donde es importante saber, hoy en día ya mucha gente lo está haciendo, qué alimentos hay que consumir en los diferentes días, qué ejercicios se pueden hacer unos más que otros para poder estar en mayor bienestar. O sea, hoy en día ya toda esa información está a la mano. O sea que hay muchísimas cosas que podemos nosotros hacer. Y de muy buenos profesionales, ¿no? Excelentes. Eso es la bendición de esta era, sí, que los buenos profesionales se están dando a conocer y están prácticamente regalándonos esta información de conciencia. Muchísima gente está con la generosidad al 1000, pero también yo considero que dentro de eso me alineo a ese propósito de ser generoso, porque esto está para la gente que ya quiere recibir esta información. Ya también entendí que cada quien va a resonar con la información en los tiempos y en los momentos que son. Pero yo me alineo a ese porque es que necesitamos divulgar esta información. Hoy tenemos también dentro de esos grandes regalos de vida que tenemos la neurociencia, digamos, Dios mío, que es bellísimo. La neuroplasticidad del cerebro. Ya sabemos todos los regalos que hay en nuestro cerebro, sabemos que esta ciencia nos va a dar mucha información y que hoy en día hay muchísimos estudios que están por salir, que nos van a seguir regalando información para que nosotros conozcamos esta máquina maravillosa y prodigiosa que es el cerebro, que como mismo ya sabemos solamente tiene el 10-12% desarrollado y que hay demasiado por desarrollar. Y que qué bueno conocerla para que yo me adapte, para que yo la explote, para que yo me pueda tener una experiencia de bienestar. Y la neurociencia hoy en día regala una información bellísima. Todo lo que hemos dicho está soportado en la neurociencia. Nada de lo que te he dicho no está no soportado allá. Sí. Y ha sido precisamente por ese gran regalo que tenemos también. Hay un neurocirujano argentino que se llama Facundo Manes, que sacó un libro sobre el cerebro y habla de la explica, no, y es un placer escucharlo, recomendadísimo. Sí. También, no, entonces, buenísimo. Me encanta porque entonces ya viene como esa parte holística, la conecta uno con esa parte científica y uno dice, no, es que no hay de otra, o sea, no esto está conectado, esto es real. Totalmente, exactamente, todo está conectado. Y bueno, eso también abre la apertura, ¿no? Que es algo que tenemos que comenzar también a desarrollar mucho. Entonces, en la parte física tenemos esto, tenemos la autoaceptación de nuestro cuerpo, herramienta importante que estamos viendo hoy en día, sobre todo con los adolescentes, con la bomba hormonal que tienen y que eso de la mano es bomba emocional también. Entonces, no se acepta, no hay aceptación del cuerpo, porque hay unos estereotipos, porque hay unas supuestas, las redes sociales y la información que se maneja, porque es por muchos factores, no solamente las redes sociales, es por todos lados. Entonces ya nos han dicho, mire, esto es bonito, esto es feo, esto es bueno, esto es malo, haga esto, no haga esto. Entonces comenzamos a entrar en eso
y la comparación viene a ser una de las tantas, ¿no? Porque son muchas, pero entre la comparación viene a ser ese elemento donde los chicos, yo soy feo, y comenzamos nosotros a sentir ese Sí, malestar, niñas lindas diciendo que son a feas. querer cambiar el cuerpo, a querer hacerle cosas al cuerpo donde vamos a generar malestar en el cuerpo, que eso es cuántas personas hoy en día han ocasionado cualquier cantidad de, digo yo, de distorsiones con su cuerpo, precisamente porque no se aceptan tal y como es. Entonces, hay muchos elementos como te puedes dar cuenta, por eso en este caso la información vale también como ese recurso valiosísimo para estar en bienestar. Estar en un proceso de crecimiento personal y de crecimiento, o en este caso generación de conciencia, es fundamental porque eso hace que esto se pueda dar también. Con toda la información de toda la gente, sí, todos los expertos de neurociencia que nos regalan tanta información día a día. Ajá, nos dan herramientas para practicar a diario y para sostenerlo en el tiempo. Exactamente. Que se pueda. ¿Eso está para qué, Joana? Eso está primero para que yo tome conciencia, haga los cambios, pero desarrolle hábitos. Mm. Porque los nuevos hábitos se tienen que desarrollar con conciencia. Y no es repetir y repetir y que se vuelva rutinario como lo que hemos hecho. O sea, lo importante es vivir los momentos con presencia y con decisiones conscientes donde vamos a generar ese bienestar. Es allí donde nosotros comenzamos realmente a, a tomar este concepto de bienestar integral desde otra perspectiva. Sí. Eh, para llegar a, revisando su hoja de vida Ujú. detrás de cámaras, eh, pues vi que era profesional en administración de empresas, en contaduría. Entonces, ¿hubo algún momento de su vida o qué la trajo a ese camino? Muy O bien. sea, ¿cómo cambió ese paradigma De administrar y gerenciar empresas Ajá. a ser coach, que es hoy en día lo que vibro y lo que amo hacer? Bueno, yo considero que la vida nos regala una preparación, Joana. A mí yo sí considero que la vida me fue preparando, me fue regalando como la información en determinados momentos para que llegó el momento donde tuve como ese segundo nacimiento, así yo lo llamo. Hay autores que Qué lo bonito. dicen y yo sí pude tener ese momento donde dije, wow, yo quiero ser eso. Cuando tú descubres tu propósito de manera mágica, así luminosa, así yo lo viví. Gracias a Dios, ¿no? No todas las personas lo viven, pero yo tuve esa gran fortuna y esa gran oportunidad. Fue hace 10 años, en septiembre cumple 10 años, en ese insight que tuve en un entrenamiento para líderes en Bogotá. Y allá fue donde pude darme cuenta que yo quería ser como la persona que nos estaba entrenando, que era un coach. Entonces, y yo ya había vivido 15 años en esta etapa de estas dos carreras, en 4 sectores diferentes, en 4 lugares diferentes, que también la agradecí, la honré, la disfruté, me di cuenta de muchas cosas de mí misma porque ya había como ese proceso de autoconocimiento, valores que se habían desarrollado, pero cuando llegó, pues todo se preparó de tal manera que yo dije, hasta aquí llegué con esto, voy a comenzar desde cero. Cuando yo hago eso, pues te puedes imaginar que no es tan fácil. ¿Y comenzó desde cero cero o Cero, cero. empalmó? Cero, O cero. sea, dijo, hasta aquí hoy, administradora, contadora y a partir de mañana. Así es. Así pasó, de momento mi familia está loca, y menos porque pues igualmente una profesional con muy buenos resultados y con, bueno, con cosas muy bonitas que logré hacer. Entonces, pero bueno, igual ya había tenido como mis ahorros y dije, no, pues ahora ya llegó el momento para mí. Tuve mi año sabático, en sí no fue un año sabático, fue año y medio sabático, mientras ya comenzaba ya a producir desde esta nueva forma de trabajar, de este hacer bonito, lo llamo yo. Y así comencé. También pues tenía, digamos, otras inversiones que me apalancaban para poder darle el manejo a mis finanzas. Y todo se fue acomodando a tal punto que ya pues hoy en día yo vivo de mi hacer. Y bueno, eso es mágico, porque antes de pronto me iba muy bien y sí, el dinero yo lo trabajaba y bien, pero cuando tú haces tu dinero, cuando tú lo haces, lo sientes, lo fecundas, y lo recibes de esa manera, de verdad que es una experiencia demasiado gratificante. Y no es por el dinero, es lo bonito de darte cuenta que gracias a ese crecimiento personal y a poder sanarme y hacer, puedo servir y de esa manera también vivo para poderme sostener y vivir con dignidad. Entonces es muy especial el dinero
como hoy en día ya yo lo recibo, lo agradezco, y bueno, lo disfruto también, porque para eso se trata, tener buenas experiencias en ese plano terrenal. Entonces es muy especial, la verdad que fue un antes y un después, fue un segundo nacimiento. Decidí comenzar desde cero. Lo hice, lo considero yo en 5 lugares diferentes. Tengo 5 certificaciones internacionales. Lo he hecho de manera muy profesional. Soy trainer coach, significa que apoyo a coaches a formarse para ser coaches. Ese ha sido como el último desafío, digamos, en esta tarea bonita. Y eso me encanta porque también es seguir de alguna manera profesionalizando lo que hago y bueno, entregando lo mejor, ¿no? Porque estoy entregando lo mejor que tengo. Pero esto no para nunca. Cada persona que viene a mi vida para algún proceso o acompañamiento, pues es un maestro dándome información también para mí y para lo que sigue, ¿no? Entonces eso es una ganancia por donde lo quieras ver. Pero Claro, sí fue un antes y un después y bueno, fue un proceso continuo de menos a más y aquí vamos, haciendo muchas cosas. sí, somos maestros y alumnos al mismo tiempo, como lo Exactamente, hablábamos así anteriormente. es. Pero, o sea, como cuál fue el punto exacto, el clic que estando ahí en la capacitación se dijo, definitivamente este va a ser mi nuevo camino. O No, fue el sea, momento que llegué, el momento que comenzó la persona. de qué fue la capacitación? ¿De qué? Eso es a ver, es un taller de liderazgo transformacional que yo hice en Bogotá. Es muy conocido. Son líderes Visión Colombia, son personas que hacen talleres de liderazgo de alto impacto. Yo lo hice con muchas personas hoy en día muy influyentes aquí en el país. Es un costo bastante especial, pero igualmente es porque era con todo digamos, con toda una estructura y con todo un acompañamiento de personas muy capaces. Apenas comenzó el espacio, yo me siento, habíamos más o menos 170 personas, ¿Gerentes? entre todo, había gerentes, políticos, madres, había de todo, o sea, había, Mm, pero mucha gente obviamente profesional y era mucho, en este caso profesional, queriendo trabajar su liderazgo. Y comenzamos a escuchar al coach que se llama Alexis Benítez, es ecuatoriano, y comienza ese hombre a hablar y yo era así. O ¿qué sea, es fue esto? como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y así fue, yo dije, no, definitivamente ya sé, fue para qué fue que nací. Entonces ahí fue donde comenzó darme cuenta y más las circunstancias, mira cómo es el poder estar atentos en esa observación que hay que tener. Las circunstancias de mi hacer en ese momento se habían de alguna manera, o sea, como había cerrado Venezuela la frontera, yo manejaba negocios en Venezuela y Colombia, o sea, había muchas cosas que decían, oiga, pues el momento como que vamos a darnos y ya yo tenía pues, fue algo tan fuerte, fue un llamado tan fuerte, pero tan grito entero que dije, no, o sea, es el momento o es el momento, siempre la responsabilidad ha estado conmigo, pero con lo que tenía yo sentía la capacidad que podía y entonces yo me permití estudiar. Pues yo considero que lo estudié en las mejores escuelas de coaching de Colombia. Pensaba irme fuera del país, pero igual la niña, tengo una niña de 16 años y pues ahí sí como se dice, las prioridades estaban claras y siguen estando claras. Sophie es prioridad, entonces ella necesita a su mamá también, entonces es cómo hago para estar con ella también y entonces ahí recuperé mi relación con mi hija. Entonces Claro, fue muy bello poderlo hacer. claro, qué bonito. ¿Qué papel juega en las personas la conciencia en este proceso de transformación? Bueno, eh, bueno, para mí la conciencia, el crecer en conciencia es la tarea o debería ser el objetivo permanente de todas las personas para que nos vaya bien en la vida. Esto no es sí o no, o sea, esto debe ser un sí o sí. Considero que la vida, o en este caso la dinámica que tenemos de mundo y de vida, hay dos grandes movimientos que siempre están. Cuando tú estás dormidito, que es estar en modo inconsciente, o cuando tú estás en conciencia y te estás haciendo cargo por lo menos. Si tú ves lo que pasa y lo que ves al frente tuyo, tú ves muchas personas dormiditas. Cuando yo le llamo así, la gente dice, Andrés, que tú lo hablas como muy ternurito, como si yo, no es ternurita, es que yo no puedo juzgar a alguien que no está todavía preparado para abrir los ojos y no soy quien para abrírselos, porque esa fue una de las acciones que nació en mí apenas comencé con mi primer momento de mis procesos. Y entendí que cada quien tiene su momento, su lugar y su espacio,
y que mi tarea es respetar cuando la persona esté lista para que aparezca. O sea, hay una frase muy bonita que dice que cuando el alumno o el aprendiz está listo, aparece el maestro. Y realmente eso es así. Lo he comprendido y lo he ratificado durante muchos momentos. Entonces, qué bonito, para mí, en mi acelere, en ser la mujer activa, gerente, también fui auditora, mejor dicho, o sea, yo decía, ¿cómo hace usted para que un tren, como es lo que yo digo, yo era un tren bala, me parece tatico, él no está preparado? Y no, o sea, no, no, Sandra, no está. Y respetas. Entonces es entender que la persona va a tener. Y eso fue todo un proceso, pero bueno, se dio gracias a Dios. Y entonces considero que la conciencia es esa tarea permanente de uno darse cuenta. Pero no es darse cuenta para darse cuenta y nada más. Para mí el verdadero crecimiento de conciencia es darme cuenta, hacerme responsable, mirar qué tengo, comenzar a hacer acciones diferentes para que sí se logre la transformación. Porque la transformación se da cuando realmente yo entro en acción consciente. No cuando yo solamente lo veo. Y yo veo muchas personas que han estado en proceso y se dio cuenta y se quedó así y volvió a su vida anterior y ¿qué? Peor. Porque ahora sabe lo que tiene, pero ¿qué? Pero no toma acción. Pero igual también es de respetar Sí, porque sí. cada quien va a darlo de manera. Entonces la No es el vida momento. no es el momento, entonces la vida después viene y le da su lección de una u otra forma. Ay, venga, ahora sí ya entendí, ya, ahora sí, 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 ya es sí. verdad. Entonces, pero yo por eso digo que el sufrimiento también tiene su sentido. Hay personas que lo escuchan, hay personas que siguen en esa dinámica y también es de respetar. Pero sí, la conciencia es sí o sí, eh, es un trabajo permanente y estar en ese continuo darse cuenta también es, para mí es un privilegio. O sea, yo sé que en estos 10 años en mí han pasado muchas cosas porque a veces también quedo como sorprendida, ¿no? He tenido aprendizajes fuertes que digo, gracias a Dios recibí esta información porque esos aprendizajes llegaron, yo y tenía herramientas para darle frente. ¿Qué hubiese pasado de mí o qué sería de mí donde hubiesen llegado esos aprendizajes y yo no tuviera todo lo que he tenido o esa visión y esa manera de vivir y de sentir la vida? Eh, por eso me siento pues muy privilegiada, o sea, considero que Dios a mí me ha bendecido muchísimo porque me ha permitido verlo, me ha regalado o me ha enviado a muchas, digo yo, mensajeros que me lo demostró de maneras a veces increíbles, donde me decía, eso es suyo, agárrelo, mija, que eso es suyo. Hágase cargo, ya ahora, no lo, ya, sea valiente, Sandrita, coraje, a ver, siga para adelante y tenga sus noches oscuras y Ajá. dígale, Eguito, Eguito, ya venga, yo ya la consciente está aquí tomando la decisión, yo sé que tú me has querido guardar, porque han sido muchos temas que que he tenido que trabajar, que he tenido no, que he decidido trabajar, porque yo no aquí no he tenido nada, yo acá todo lo he hecho por voluntad propia. Sí. Entonces ha sido como un alinearse, un acomodarse, y entiendo que, y sé, y quiero, porque sé que tengo siempre la posibilidad de seguir creando cosas hermosas y maravillosas, que esto va a seguir en esa mejora, va a seguir en ese darme cuenta. Porque no todo se vive en un solo momento. Eso es continuo. Exactamente. Ujú, Analizando esta amena conversación de conciencia, se me viene a la mente una metáfora. ujú, Y es, hemos construido nuestra propia casa con los ladrillos de las creencias, emociones, los refranes, lo que nos han transmitido nuestros padres, nuestra sociedad, nuestro entorno, ujú. y no de pronto con las herramientas no adecuadas para hacer una casa bonita. Así es. Y con este nuevo nivel de conciencia, pues estamos remodelando la casa con otras herramientas, Exacto. con las herramientas adecuadas. Así es. Y para que esa remodelación sea bonita por dentro y después la fachada también sea coherente. Primero comencemos con la remodelación interna. Y Exactamente. eso fue una metáfora que una vez utilicé. Llegó alguien, me acuerdo, no me acuerdo en qué espacio, yo decía, ¿qué es mejor? ¿Tener la casa bonita por dentro o por fuera? Ah, excelente. Algunas personas decían, ah, no, por fuera para que la gente vea. No, 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 por dentro. Entonces yo dije, cada quien tome realmente la vida frente a qué la estás viviendo. Quien me dice que la remodelación por dentro es porque tú estás trabajando en tu interior y estás viviendo para ti. Quien me dice que la remodelación por fuera es porque obviamente quien está mandando o quien para ti es más importante es la percepción o las
comentarios o juicios que tengan los demás. Y ahí ya tienes tu regalo. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, eso es muy importante. Hay que hacer esa remodelación, pero que sea primero para mí y que sea ese confort y ese lugar seguro para mí. Y ya después, a medida que yo voy haciendo, el exterior se acomoda. O sea, y eso lo entendí siempre. A mí me decían cuando me de amor propio, Sandra, es que a mí hay gente que me dice, Sandra, ¿usted qué se ha hecho? Porque a mí me conocían antes y físicamente mi cara, o sea, muchas cosas de mí han cambiado yo sin hacer ninguna cosa, nada estético. O sea, nada. No me he hecho ninguno de los procedimientos estéticos que podrían hacer, no. Entonces, ¿qué se ha hecho? Mire, se ve más joven, se ve más contenta. Claro, cuando tú estás trabajando en ti, en hacerte consciente, en amarte, en decidir estar en bienestar, tu mejor versión en todo se mejora. Tú me preguntas a mí, en esos 9 años, 10 años que llevo en esto, ¿cuántas veces me he enfermado? He sido la mujer más sana durante estos 9 años. ¿Cuántas veces yo he ido al médico? Qué bueno. Y tengo amigos médicos. Pero porque han sido hábitos que me han regalado. Soy mucho de los hábitos de la naturaleza, me he vuelto amiguísima y espero que la vida me siga permitiendo conocer personas que me puedan compartir mucha sabiduría ancestral. Considero que las medicinas y que muchas cosas de nuestros antepasados, ojalá pueda ser yo una bendecida, digo yo, de poder tener esa información para poderme seguir cuidando y sanando naturalmente. Y lo he hecho, o sea, me he dado el permiso de comenzarlo, pero sé que hay mucho por ahí que de pronto espero poder recibir la información en el momento que es, pero es muy importante seguir decidiendo estar en bienestar. Para alguien que considera o siente que en ese momento ha descuidado un poco su parte íntegra, o sea, Tus sus dimensiones. dimensiones mental, emocional, espiritual y físico, como cuál sería ese primer paso. Bueno, el paso de transformación, bueno, yo considero que no todas las personas tienen los mismos comienzos, yo. Hay personas que comienzan este proceso porque tienen un problema en el cuerpo. Hay personas que lo hacen porque tienen un dolor en su alma. Hay personas que lo hacen porque se ha desarrollado de pronto un trastorno en su parte emocional. O tiene ansiedad, o vive depresión, o tiene alguna situación, una distorsión, o tiene algo. Pero considero que el orden para que todo, digamos, se engrane mucho mejor, tiene que comenzar por la mente. Todo me tiene que llevar a la mente como el primer paso. Yo tengo que aprender a limpiar mi mente de tanta basura mental. Yo tengo esa gran responsabilidad. Si yo comienzo con eso y llamo a mi gran amiga las emociones y comienzo a aprender a gestionar emociones con un buen pensamiento o con un pensamiento que es mucho más centrado, pensamientos más neutrales, donde yo ya estoy con comienzo a trabajar ese dominio mental, porque eso no es una cosa que es algo que vamos a ir y estamos siempre en ese ejercicio. Entonces yo creo que por ahí vamos a obtener grandes avances en el lenguaje, en el pensamiento, va a ayudar mucho para eso. Y ya poco a poco se va a ir acomodando. Aunque te digo, frente a lo que he conocido, todos los procesos son diferentes, los comienzos no son iguales. Hay muchos caminos de conciencia, Joana. No solamente el coaching o los que hemos hablado son los únicos, hay más todavía, pero todos tienen que llevar a eso, a hacerte consciente, a tomar conciencia, en este caso, a ser un observador diferente. Debe invitarte a hacerte responsable, a tomar acción para transformar. Si todos los caminos deben llegar siempre a ese punto, considero yo. Independientemente del idioma, la forma, la manera, a ese punto hay que llegar. Y entonces, para dar ese primer paso, ¿en qué se pueden apoyar? En la parte mental, bueno, hay muchas, la verdad, por lo menos mira lo que estamos haciendo. Esto lo que estamos haciendo es una herramienta. Información, es un testimonio de 2 personas que están decidiendo estar en bienestar. Hay una información de conocimiento de cosas, de herramientas que son reales, que quién sabe si es real o no, quién decide experimentarlas. Hay muchos podcasts hoy en día, gente buenísima de manera gratuita que está ahí. Hay que alimentar la mente de cosas que sí es. Hay que tener referentes. Hay que comenzar a desafiar creencias. Hay que comenzar a confrontar creencias. Hay que cambiar el lenguaje. No hay que maldecir, no hay que decir groserías. Hay que ser
cauto y prudente con el lenguaje. Hay que tener un buen diálogo interno. Entonces, en ese caso, ¿qué percepción, qué trabajo de afirmaciones, como aplicando el tema tuyo, voy a comenzar a darme para comenzar yo a liberar mi potencial, a creerme, a mejorar mi autoconcepto? O sea, hay que comenzar a trabajar con todas las herramientas que hoy se plantearon y muchas más que no se lograron decir por el tiempo, porque la mente es el comienzo. Y el bienestar, que el que lo comienza a vivir nos cuente si definitivamente sirve o no sirve. Sí, claro, que nos dé Sí, testimonio. por favor, por favor. No, hoy casualmente conversaba con una amiga sobre el tema de las afirmaciones y yo le mostraba y le decía, mire, Estefa, esta libretica, mire la fecha porque yo le coloco fecha a las tareas que hago. Abril del 2018, mire las afirmaciones que yo hacía en el 2018, porque ella me decía que ella le gustan esos temas, pero que es impaciente, que quiere ver todo esto reflejado en su vida. Entonces, esto que yo afirmaba que visualizaba en el 2018 se hizo realidad 4 años después. Claro. Hay que sembrar en la mente. Exactamente. Igual se necesita, y es importante, Joana, espero que le digas a tu amiga, como todos los que nos están escuchando, para que esto funcione, debemos entender que acá necesitamos un proceso. Exacto. No podemos no. Yo no soy muy amiga de los resultados mágicos. Yo soy muy amiga de los procesos. Hay cosas que sí se dan rápido de un momento a otro y está bien. Estás preparado, puedes subir rápido. Pero considero que nosotros nos vamos a pulir, vamos a liberar nuestro potencial, vamos a desarrollar competencias en los procesos. Nos va a costar y ese costo nos va a mostrar a nosotros lo que no queremos volver a tener. El proceso se requiere porque es el costo que se debe pagar para poder construir realmente esa casa que tú me hablas remodelada, que tenga buenas bases. Porque si el proceso no se da, pues la persona no lo va a valorar, no se va a capitalizar el aprendizaje. Y se presenta la oportunidad y adivine, suácata, que otra vez vuelva a reincidir. Y no se puede. Entonces, en ese caso, de poder se puede, pero la idea es no hacerlo, ¿no? La idea no es seguir divagando y estar rondeando lo mismo, sino que la vida nos presente otros retos para seguir avanzando. Si yo ya sé cuál es ese, pero ¿qué es lo que me demora? Voy a enfrentarlo y voy a seguir para que la vida me pueda mostrar lo que viene para mi vida. Porque nosotros sí somos, y yo sí creo firmemente que estamos en un proceso de crecimiento y de progreso constante. Nosotros no somos los mismos hace 5 años, no somos los mismos el año pasado. Tú no eres la misma persona en enero del 2025 a la persona que eres ahorita. Nosotros vamos creciendo y vamos cambiando, así no nos demos cuenta de mucho. Hay un proceso gradual, constante, evolutivo que tú vas teniendo. Aquí lo lindo es que yo me lo reconozca. Aquí lo bonito y la oportunidad es que yo diga, wow, chévere, me gusta quién soy, que es uno de los pasos precisamente el amor propio, el autorreconocimiento, porque eso sí que nos hace falta a la humanidad entera, reconocimiento propio. Y usted habló de algo muy bonito y son las bases de la casa. Así es. ¿Cómo están esas cimentaciones? Hacer como esa retrospectiva, ese análisis de qué bases he construido para, valga la redundancia, para la construcción de la casa. Claro. ¿Sí? Y cómo puedo reforzar esas bases, ¿sí? Porque si usted ya hizo la casa con las herramientas que tenía, con sus creencias limitantes, con sus pensamientos, con los traumas, con las heridas emocionales, con lo que pudo, con lo bonito y lo no tan bonito. ¿Cómo hago entonces para esas cimentaciones que ya hice, reforzarlas? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, abrir el piso, cuando toca abrir el piso, meterle más viga, más acero, amarrarla mejor, más vigas de arrastre. O sea, ¿cuáles son esos elementos o materiales que he de utilizar para reforzar las bases de esta nueva yo? Sí, claro. Bueno, yo diría que en este caso, para mí, un elemento importante para hacer esto es tener pensamientos neutralizadores. Ese es un término mío, yo lo tengo, lo he creado. Son esos pensamientos que me permiten aceptar mi realidad. Para yo poder tener unas muy buenas bases y poder crear y construir, yo tengo que hacerme amiga de mi realidad. Y la interpretación de mi realidad es súper importante porque está en mi mente. Entonces, esos pensamientos neutralizadores me van a hacer amigas de mi realidad, que es desde donde yo voy a construir, desde lo que es. ¿Qué más ayuda? Capitalizar los aprendizajes, como ya lo hemos dicho. ¿Qué más ayuda en este caso? En ese caso, las creencias empoderantes.
En este caso, las afirmaciones de poder, que precisamente es lo que tú honras en tus espacios, porque esas afirmaciones con intención de corazón y con acción logran resultados extraordinarios. Pero yo tengo que creérmelas. Entonces, eso hace parte de esa construcción. ¿Qué más hace parte de esto? Las visualizaciones que tú comienzas a hacer contigo. En ese caso, el ser cuidadoso con tus palabras, importante. Y que te cuentes tu historia de la mejor manera posible. Más, si vienes y le agregas memoria selectiva a los momentos que has podido lograr, haces un match increíble. Y con eso tú vas a comenzar a construir esa nueva versión tuya, desde el pensamiento para que comience a florecer. Y sigue aprendiendo, querida. Sigue aprendiendo, Johanna. Porque todo el aprendizaje que sigues generando, tanto personal como en conocimiento, como experiencia de vida, es lo que realmente va a hacer que esa base quede bastante, bastante fuerte y que eso pueda crecer de una manera increíble. Considero que con esos elementos vamos bien. Súper, ¿verdad? Y en ese proceso, como le comentaba antes, uno tiene muchas recaídas, ¿no? Muchas recaídas emocionales, vienen muchos pensamientos no tan bonitos, se pasan muchas cosas por la mente. Pero ¿cómo sería como esa herramienta o, sí, una herramienta para en esos momentos de recaída volver a retomar? Listo. Sí he tenido, no han sido poquitos, han sido varios realmente. Y vuelvo a lo que te dije hace un rato. O sea, gracias a Dios he tenido muchas herramientas para darle frente a esas situaciones, ¿no? Algunas de esas recaídas han venido con aprendizajes propios, o sea, nuevos para mí. No eran conocidos, llegaron nuevos los aprendizajes. Entonces, ¿qué me ha ayudado? La aceptación, totalmente. Y me ha hablado usted que hay una ciencia. Sí, la ciencia de la aceptología, en este caso, la aceptación como tal, tiene una ciencia que se llama aceptología, de Gerardo Smedley, colombiano, una persona que se ha considerado de otro nivel de conciencia, así como Carl Jung, también recomendados todos para que lo estudien, también es muy bueno. El de nosotros colombiano, pues ha venido a dejar un legado hermosísimo de la aceptología y es unos principios y unas formas de cómo nosotros vivimos la aceptación en todos los niveles, tanto de la persona como tal, frente a la situación y a las demás personas. Y eso pues regala paz. La aceptación me abre a mis posibilidades, me coloca en un momento de vida donde yo soy el protagonista. Cuando yo soy resignado o yo me resigno, soy víctima. Yo no pude hacer nada, pobrecito yo no pude hacer nada. Es diferente la interpretación que mi ser hace y lo que yo hago el inconsciente frente al hecho. En cambio, cuando yo soy de la aceptación, yo acepto esto como lo que hay. Por eso yo hice los pensamientos neutralizadores, porque considero que es lo mínimo que yo debo dar cuando llegan esos aprendizajes nuevos que vienen a revolcar y a enseñar de una manera muy fuerte, pero que yo entiendo que ya como esa persona consciente que se ha venido desarrollando, yo sí soy fiel creyente, ¿no? Que todo es una preparación, para mí todo es una preparación. Y si llegó uno de mis pensamientos, si llegó es porque corresponde. Eso es lo que hay, Sandra. Esa sería como la herramienta en una recaída, exactamente, ¿verdad? Ese es el pensamiento neutralizador. Y lo hago y yo lloro y me doy el permiso de llorarlo y me tomo para mi tiempo. Tengo mis espacios de intimidad conmigo misma, oro mucho en mi caso, yo hablo mucho con Dios, yo estoy ahí hablando, expresando, colocando en palabras mi sentir, pidiendo esa fuerza, esa claridad, ese discernimiento para poder tomar decisiones. Ya en el momento que ya puedo salir como a dar respuesta, bueno, entonces ahora sí, plan de acción. Ahí sí, Sandra, vamos a hacer esto y vamos a colocar. Entonces, sí tengo unos momentos donde me doy el permiso de ser vulnerable, me apoyo en mi red de apoyo. Sí. Claro que yo me apoyo con mi gente. Tengo gente que me sostiene y sí lo tengo. Porque la idea es que todos necesitamos. Y ahí no, Sandra, pero es que usted es coach. Claro, yo soy un ser humano. Claro. Todos somos seres humanos y todos pasamos por situaciones. Entonces tengo mi red de apoyo, está ahí para mí, yo estoy para muchas personas y ahí vamos. Y entonces llega la coaching con la situación y la herramienta que yo necesito. Yo, gracias Dios, ya de una vez, ¿no? O sea, como siempre tú tan bonito. Entonces allá voy ya y entonces comienzo yo. Entonces, ¿qué sí me declaro en esos momentos? Lo que yo sí abro es como esa claridad, como esa apertura mental para tomar como muchas señales a mi alrededor porque siento que es un momento, o sea, todo el tiempo lo hago, la verdad. Todo el tiempo soy como en esas señales
con las palabras, con el mensaje, con la persona, con lo que estoy viendo. O sea, soy como muy leyendo, muy observando lo que hay porque hay mucha información de muchas cosas que me pueden servir y que me ayudan a tomar mejor decisiones y a tener un sentir diferente y a interpretar diferente. Siempre estoy cuidadosa en contarme la historia de la mejor manera posible, yo. Yo no me cuento la historia nunca desde el pobrecito. Lo hice muchos años de mi vida. Claro, una etapa que... Ya no vuelve más. Ahorita ya Sandra la cuenta desde los hechos, claro, pero desde una posición donde yo me hago cargo lo que sí me corresponde o está la aceptación de lo que no me corresponde y doy frente a lo que sí puedo hacer. Así lo hago. ¿Y por qué profundizo un poco más en estos temas? Porque hay personas en la comunidad que por primera vez nos van a ver, que están en un nivel de conciencia diferente a nosotros y nosotros nos emocionamos y hablamos y nos entendemos de lo que estamos acá charlando, pero hay otras personas que no están en el mismo nivel de conciencia, entonces dirá, pero pues, ¿qué herramienta voy a tener cuando tenga una recaída? O pensarán, no, pues después de que aprenda, vaya a una sesión o una terapia A un o a un proceso. proceso, pues ya con las herramientas que me den, ya no voy a volver a tener problemas. No, al contrario, no. Eso era una, te digo, y eso me da risa a mí, pero no ni tan risa me da porque esos son uno de los pensamientos mágicos que uno comienza cuando está en este proceso. O sea, no, a mí yo ya estoy bien, eso no me va a pasar nada. Que no me va a pasar nada, espere tantico que la vida viene acá, como es una maestra, solamente que como tú miras las cosas, lo que tú eres es diferente. O sea, tú sí no eres la misma persona y no la frente. Si, por ejemplo, antes me demoraba un mes para recuperarme, ahorita una semana. Y a medida que tú vas, ya no es una semana, ya son 4 días. Y después, no, son 3 días. Y así vamos bajando. Dependiendo de la situación, vamos, digamos que aceptando, vamos dándole frente con menor tiempo. Y eso me parece muy importante también de resaltar. A las personas que nos están escuchando y que digan, ay, yo quiero eso, ya les digo, comiencen. Porque he entendido, y por los procesos que ya he hecho, los crecimientos todos son diferentes. Pero tú comienzas y créeme que comienza la mejor danza de tu vida. O sea, comienza de verdad el mejor sentir que tú puedes tener. O sea, no, en mi caso no existe mejor conquista que esta y sé que todos nosotros podemos hacerlo. Entonces, como para que lo hagas, para que te motives, para que te des el permiso y bueno, no esperes resultados mágicos, pero sí comenzar un proceso y créeme que todo va a cambiar. Todo va dándose poco a poco, paso a paso. Exactamente, o sea, me encanta esa retrospectiva de lo que estamos conversando, porque, bueno, listo, uno va a terapia, se lee un libro, va a un taller, hace un curso, va practicando diario, porque pues lo que usted dice, hay que alimentar la mente todos los días. Si uno suelta el volante, que es la mente, se va para donde ella quiere, Exactamente. entonces hay que direccionarla. Se trabaja día a día en ese tema de la evolución emocional, financiera, espiritual, pero uno a veces cree que pues ya hizo todo, y cuando sabe que van a venir más experiencias. No, y van a seguir llegando. Van a seguir llegando y Ujú. hasta el último día de la vida van a seguir Y llegando gracias a Dios experiencias. van a seguir llegando porque realmente considero que esa es la experiencia de vivir. Ya entendí eh, que los retos llegan y que muchas veces lo hacemos como una experiencia no agradable, pero por nuestra interpretación, pero no en sí por el hecho mismo. Eso ya me he podido dar cuenta. A veces solamente es un rato, es un momento. Y, es la nueva realidad, listo, la nueva realidad. Aquí vamos. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Que sí tengo. Entonces es estar todo el tiempo como mirando la vida frente a lo que tengo. O sea, es qué tengo y voy mirando. Qué tengo y voy mirando. Es vivir la vida en presente. Para mí es eso, es vivir tu vida muy en el presente. Yo fui presa de mi mente durante muchísimos años, tanto en mi pasado como en la ansiedad del futuro. Y en estos 10 años, gracias a Dios, he venido desprendiéndome de esas patrones, esas formas, y yo vivo mi día como si fuera el último. Yo no sé si voy a tener más vida. O sea, yo sé que tengo este día y qué voy a hacer con este día, es lo que hago, ¿no? Sí, lo único que sabemos, lo único real y lo único que sabemos es que
un día se va a apagar y vamos a trascender. No, y que este es Es lo único que tengo. Este es el único momento que existe. O sea, Exactamente. lo más real que podamos estar viviendo en ese momento, Sandra, usted y yo, es este momento. Así es este momento, no hay más, es este. Entonces, pues yo decidí pasármela bien. Por lo menos esa siempre es mi intención. Ni Pasarla muy bien. siquiera, a veces uno habla, hay que vivir un día a la vez. Y yo un día dije, no, hay que vivir un segundo a la vez. Un momento a la vez, cada momento, momento, y bueno, esa es la tarea, la verdad. Es una filosofía de vida y esa es la que vivo hace 10 años. Y me ha gustado. ¿Y qué otras maestras de vida ha tenido durante? Muchos maestros, realmente, si tú me preguntas a mí, todos han sido mis maestros. Mi hija ha sido mi maestro, mis padres han sido mis maestros, cada uno de mis coaches han sido mis maestros, mis mentores que me han enseñado han sido mis maestros, mis grandes amigos son mis maestros. O sea, la verdad me he dado el permiso de recibir de todas las personas. Hoy en día ya puedo decir, antes tenía ciertas personas, ¿no? Tal cosa, tal cosa. Ya ahorita tú me preguntas, no sé, hace unos 3, 4 años para acá, cuando dije, bueno, stop, Sandra, ya no es más conocimiento porque si no vas a volver a hacer lo de antes. O sea, esto no es para conocimiento, aplica que ya tienes mucha información, ya tienes muchas herramientas, te has preparado muy bien ya con lo que tenías, ahora experimenta esto y sirve. Así fue como el mensaje que llegó en su momento. Entonces, eso es lo que he venido haciendo. Entonces, ahora mis maestros son todas estas personas que están allí. Y tú me preguntas y creo que han sido los 4 años o 3 años más profundos de mi vida. Entonces, sí es bonito, es bonito cuando tú le recibes a todos y vas aprendiendo de todos. Muy sensible, la verdad, siento que la sensibilidad es una de mis grandes regalos. Me siento más humana que nunca, Claro. más amorosa que nunca. La ternura también ha salido, son como los grandes beneficios o bondades de este proceso. Muy vulnerable también, claro, con mucha fortaleza, sí, pero también me doy permiso de sentir lo que siento. Digo, tacho, pido permiso, utilizo la comunicación para decir un momento, necesito tiempo para mí. He vivido mis momentos como hay que vivirlos, pero bueno, aquí vamos entregando lo mejor siempre, porque esa es la idea, entregar lo más bonito que tengo en el momento. Y no es de comparar antes o después, es lo que tengo para dar en cada momento. Y ahí vamos. Y por ejemplo, cuando llega un coaching a su proceso con usted, algún caso sin mencionar nombres, por supuesto, de cuando llegó a su proceso, cómo arrancó y cuando terminó cierto tiempo, ¿Cómo va? cómo Bueno, va, ahí cómo se fue. listo, lo ideal sería que ellos lo dijeran, ¿no? Sí, Eso sería lo ideal porque nada más hermoso que el testimonio de la experiencia contado en primera persona. Pero sí he visto, y yo creo que esa ha sido una de mis grandes satisfacciones de mi proceso, de mi trabajo, de mi hacer bonito, como lo llamo yo, es ver cómo tú eres testigo de esas transformaciones. Y cuando lo dicen a Sandra, no, yo solamente fui un instrumento. O sea, yo siempre estoy ubicada, trato siempre de manejar mi ego para que no me está bajito. Y yo solamente soy un instrumento y yo sí considero que es una fuente de amor y una fuerza suprema que es el que hizo. Yo solamente hice lo que hicieron por mí en mi momento. Estoy replicando eso que me dieron, yo lo estoy haciendo y cada quien está construyendo con lo que puede. Y es un acompañamiento de muy corazón, porque yo si no lo hago, o sea, trato de hacerlo siempre con mucha presencia, con mucha cercanía, con mucha humanidad, porque considero que este proceso hay que hacerlo de esa manera. Existen muchas metodologías, muchas formas, y todas hay personas que les sirve, otras que no, pero considero que en este proceso la humanidad se debe tener ahí, el cuidado debe darse, la paciencia debe darse, el refuerzo positivo se tiene que dar, porque también el coaching tiene mucha psicología positiva. Entonces hay elementos que hacen la diferencia y bueno, trato siempre de dar un acompañamiento muy humano y creo que ese también ha sido otro de los grandes beneficios que reciben mis clientes, pero que también lo vivo y lo disfruto mucho yo. Así debería ser, con mucha humanidad. excelente. Entonces un día vamos a tener de invitados Alguno de mis clientes, qué claro, chévere, algún porque valiente. sí, o sea, es bonito escuchar esos testimonios de estos procesos, porque, por ejemplo,
yo puedo hablar desde mi experiencia, usted puede hablar desde su experiencia, pero es inspirador cuando se escuchan más testimonios de personas que están en este camino tan bonito, ¿sí? Porque Exactamente. estamos vibrando todos, pues los que estamos en esta comunidad, porque estamos vibrando desde el amor, estamos vibrando desde el cambio de perspectiva de la vida, de esa evolución Así es. o de ese momento de la vida donde no nos conformamos. O sea, si estamos acá es porque dijimos en algún momento de la vida, no me quiero conformar con la vida que estoy llevando, Así ¿sí? es. Quiero un cambio, Cambio. quiero sentir más paz, quiero ver reflejado cosas diferentes en mi vida, Ujú. ¿sí? Entonces, pues todo testimonio inspira. Claro que sí. Inspira. Entonces, no, Sandrita, este ha sido un podcast espectacular. Muchas gracias por aceptar la Con muchísimo invitación. gusto. Espero pues vuelva a estar por acá como invitada, Ah, bueno, muy bien. a seguir inspirando a esa comunidad de afirmaciones tan bonita, que yo sé que son muy juiciosos practicándolas y que todas esas herramientas que cada invitado trae van a complementar ese proceso que llevan en su vida. Esperemos que sí. Y bueno, qué chévere que ellos nos digan qué tema quieren para la próxima. Así, Ahí las dejamos los, abierto para que ellos lo puedan pedir. Y tú, después de lo que ellos puedan decir, entonces ahí miramos qué tema vamos a compartir en una próxima vez. así es, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Y bueno, todos manos a la obra con todo lo que hay acá. Chao, chao. Afirmaciones es un podcast de Joana Andrade, con invitados y entrevistas sobre afirmaciones positivas y sus resultados. Escúchanos también en YouTube.